Iglesia, bienvenidos otro domingo más juntos en la presencia del Señor y dispuestos a que nuestros hogares se conviertan en lugares de intimidad. Amén. Así que prepara tu corazón. Quiero leerte esta porción de la palabra que está en Isaías 43 y dice: no tengas miedo. El Señor nos está diciendo hoy: no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Así que vamos a confiar que Él está con nosotros en medio de esta temporada y vamos a levantar el nombre del Señor en alto, disponiendo nuestros corazones en adoración. Solamente adoramos al Rey que es sobre todo. Dispón tu corazón para adorarle. Buenos días, Iglesia. Te invito a que te goces conmigo en esta mañana para adorar al Rey de Gloria, al Rey de Majestad. Vamos a darle un grito de júbilo ahí en la casa donde estamos. Señor, tú eres santo. Tú nos enseñas a confiar que harás grandes cosas. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Amén. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que
Gracias, Jesús. Nos gozamos, Señor, por tu presencia, Jesús. Porque estás aquí, Señor. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Eres tú aquí, Señor. Nadie como tú, más de tu presencia, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres todo lo que anhelamos. En esta mañana nos gozamos, Jesús. Espíritu Santo, sopla en esta hora, Dios. Llena tu presencia, llena este lugar, llena cada casa, cada corazón. Iglesia, te invito a que abras tu boca, levante tus manos y adores al Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, tú eres admirable consejero, Rey de Reyes. Eres digno, Jesús. Digno eres, Señor. Tu presencia aquí, Jesús. Tu presencia aquí, Señor. Nadie como tú. Te honramos solo a ti, Señor. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio escogido por Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. La
es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, solo por tu gracia. Y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo es por tu gracia, solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Solo es por tu gracia. Y solo por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie, que estoy de pie. Solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre soy. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por esta mañana. Te adoramos, Señor, admirable consejero, príncipe de paz. Amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, Señor, en el que pudimos reconocer tu grandeza, en el que pudimos reconocer tu poder, Señor. Queremos seguir adorándote, Señor, y alabándote, Señor, con nuestras manos, Señor, dándote de lo que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos porque solo tú eres digno de toda nuestra adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. ¿Y cuántos creen que el Señor ha sido bueno en esta temporada? Amén. El Señor es bueno, el Señor ha sido muy bueno. Y Él nos ha llamado a que nosotros tengamos un ministerio especial, y es el ministerio de dar. Su palabra lo indica de esa manera. Fíjense que en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 12, dice: entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Miren,
Miren qué importante es esto, entender que hay un ministerio en la vida de cada creyente, en la vida de cada miembro de la iglesia, que es el ministerio de ser generosos, es el ministerio de dar. Y de dar específicamente para la obra del Señor, porque dice, entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio del dar. Dice, primero, se satisfarán las necesidades de los creyentes en la iglesia de Jerusalén. Se van a satisfacer las necesidades de los creyentes en la iglesia de Jerusalén. Y 2, ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Así que por causa del ministerio del dar, por causa del que nosotros seamos generosos, por causa del que nosotros abracemos el principio de la generosidad y cumplamos el principio de poder dar en el reino, de poder dar en la obra del Señor aquí en la tierra, que es la iglesia, como resultado muchos hermanos van a ser bendecidos. La iglesia va a ser bendecida como tal, la congregación va a ser bendecida como tal, y el resultado de esa generosidad que proviene de nosotros, de los miembros del cuerpo de Cristo, es esta: ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Al final, el resultado de nuestra ofrenda será dar gloria a Dios. El resultado de nuestra ofrenda es que la gente le pueda dar gloria a Dios. Hay que entender que Dios ha sido bueno. Pero sabes, el Señor nos ha llamado a ese ministerio de la generosidad, al ministerio del dar. Así que somos privilegiados si nosotros podemos participar y si nosotros hemos sido llamados a ese ministerio. No dejes de perderte, no te pierdas la oportunidad de ser generoso y vivir el principio de la generosidad con tus diezmos y con tus ofrendas. Así que vamos a orar, porque yo sé que hay personas pasando necesidad en esta mañana, porque yo sé que hay personas pasando necesidad y que han pasado necesidad en esta temporada. Yo sé y hemos estado orando por esas personas desde cualquier parte de Colombia que nos puedas escuchar hoy. Si tú estás pasando necesidad, yo te voy a pedir el favor y te voy a pedir que cierres los ojos para poder orar por ti. Padre, te damos gracias, Señor. Permite, Señor, que nosotros seamos instrumentos, Señor. Instrumentos en tus manos para poder ser canales de bendición, Señor, para tu reino. Ser canales de bendición, Señor, para la iglesia, tu iglesia, para nuestra iglesia. Mi Dios, cuando entendemos que cuando damos, estamos dando a nuestro propio cuerpo, no estamos dando fuera del cuerpo. Estamos dando a nuestro propio cuerpo para que la iglesia se fortalezca y sea extendida, Señor. Veremos entonces que es un gran privilegio poder aportar para nuestro propio cuerpo, el cual la cabeza es Jesucristo. Gracias, Señor. Hoy te pido por cada hermano, hermana, familia, hogar, Padre, que esté pasando necesidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, mi Dios, sé tú proveyendo, Señor. Lo he visto en toda esta temporada. He podido acompañar a hermanos y hermanas que han visto tu provisión en toda esta temporada, Señor, donde nada les ha faltado. Quizás, Señor, hemos estado apretados, pero nada nos ha faltado, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias por querer derramar tus bendiciones sobre nosotros, Señor. Gracias. Te pedimos que derrame esas bendiciones a las personas que están en necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No te quedes sin la oportunidad de poder aportar a su reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y queremos también invitarlos a que puedan ver los anuncios que Vane nos va a compartir a continuación. Hay anuncios muy importantes, así que te animamos a verlos. Y antes de pasar a los anuncios, queremos recordarte que nuestro servicio de los días domingos es a las 10:30 de la mañana. Te invitamos a que te prepares para estar puntuales como lo hacíamos en el hotel cuando llegamos a las 10:30. De la misma manera, este servicio es igualmente a lo que realizábamos en el hotel. Así que no llegues a las 10:45, a las 11, llega a las 10:30, porque ese es el momento en que como iglesia nos reunimos a adorar al Señor. Ahora sí vamos con Vane para compartir y escuchar estos anuncios. Hola Pastor y Mari, así es, qué alegría poder saludarlos una vez más y a toda nuestra familia Lumbra que nos ve desde sus casas. Decirles que seguimos teniendo espacios de crecimiento a través de la semana donde nos vemos y crecemos juntos como familia del Señor. Los martes y los viernes a las 6 de la mañana tenemos nuestras mañanas de oración, las cuales nos reunimos a orar los unos por los otros.
Los miércoles a las 8:30 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico liderado por el pastor Rubén, en el cual estamos profundizando en el libro de Romanos, cada día aprendiendo más de los fundamentos de la palabra. Y los jueves a las 8 de la noche nos reunimos mujeres de todas las edades en Mujeres Alumbra, un espacio en el cual crecemos las unas con las otras, nos edificamos y aprendemos sobre cómo enfrentar situaciones del día a día, fortalecidas a través del Espíritu Santo. Todos estos encuentros los tenemos a través de la plataforma Zoom. Y ahora quiero invitarlos a que escuchemos a Mario, que tiene algo especial para decirnos. Así es, Vane. Tenemos un anuncio muy importante para toda la familia Alumbra, y es que queremos invitarle a que se conecte este viernes 28 de agosto a las 8 de la noche por medio de Zoom para que juntos celebremos nuevamente la Cena del Señor. Prepara el pan, prepara el jugo, prepara tu familia para que juntos compartamos este tiempo tan maravilloso en la presencia de Dios. Ya sabes, viernes 28 de agosto, 8 de la noche a través de Zoom. Así es, María, así que los esperamos en la Santa Cena el próximo viernes. Y una noticia especial es que hoy a las 5 de la tarde por YouTube daremos nuestra clase para los de Alumbra Kids. Así que los niños no se lo pierdan. Los esperamos a las 5 de la tarde por YouTube. Señor, te adoramos. Señor, tú eres maravilloso, tú eres único, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio y el fin. Señor, tú eres el rey que es sobre todo, tú eres el rey de reyes, tú eres el Señor soberano, tú eres el Señor de señores. Tú estás por encima de absolutamente todo, Señor, y hoy venimos como iglesia, Señor, a decirte que dependemos de ti, Señor. Es nuestro anhelo, Señor, caer ante tus pies rendidos, Señor, ante el Rey soberano, ante el Rey poderoso, ante el Rey misericordioso, ante el Rey de amor, ante el Rey de mi vida. Gracias te damos, Señor. Usa tu palabra para atraernos más a ti. Usa tu palabra para que podamos reconocer nuestros pecados y caer ante tus pies, arrodillados, arrepentidos. Usa tu palabra para que tu evangelio se haga vida en nosotros, vivo en nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te entrego este momento. Amén y amén. Qué bueno es poder estar con ustedes otro domingo más. Ya son más de 5 meses viéndonos de esta manera, tratando de hacer lo mejor posible como iglesia, pero entendemos, iglesia amada, que el diseño de Dios es que algún día volvamos a congregarnos como familia, a abrazarnos como familia. Así que no podemos acostumbrarnos a esto, no podemos abrazar esto como si fuera iglesia, como si fuera una congregación. Algún día vamos a volver a la asamblea donde todos los santos nos vamos a estar reuniendo, todos los hijos de Dios nos vamos a estar reuniendo y vamos a alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y Él es el Rey sobre todo, Él es el Rey soberano y de eso hemos venido nosotros predicando. El Rey Jesús es sobre absolutamente todo y qué lindo, ya casi son, creo que son 11 predicaciones, 11 domingos que hemos estado enseñando sobre este tema y el Señor realmente se ha mostrado que Él es el Rey. Familia amada, Él es el Rey. Él es el Rey y nosotros tenemos que caer ante sus pies porque Él es el Rey. Él es el Rey. Pero sabes, muchas veces el Señor permite que nosotros neguemos al Rey y esta enseñanza se llama negando al Rey que es sobre todo. Negando al Rey que es sobre todo. Y Él permite muchas veces que neguemos al Rey para mostrar nuestra incapacidad de hacerlo solos, de vivir sin Él. Él permite muchas veces que lo neguemos, Él muchas veces permite que lo neguemos para que Él nos muestre nuestra debilidad y nos muestre nuestro pecado y así nosotros podamos entender el pecado que tenemos en nuestro corazón y caer rendidos a sus pies. Cada vez que Él nos muestra el pecado es porque Él necesita que nosotros caigamos rendidos a sus pies. Así que
nos vamos a estar basando en una historia muy conocida por ustedes, muy conocida, pero en el contexto pasa algo que quiero apuntar. Quiero tener un apunte en el contexto pero muy importante. Y ya Jesús saliendo de la última cena. Ya él ya él había visto quién era aquel que le iba a traicionar. Ya los discípulos lo habían visto también. Habían pasado ese tiempo de intimidad. En esa cena él le había dicho que él era el pan que iba a estar siendo crucificado en esa cruz, y que esa sangre era como ese vino, ¿verdad? Que iba a ser derramada en esa cruz del Calvario. Pero cuando ellos se levantan de la mesa, Jesús dirige un tiempo. Y yo nunca había visto a Jesús como un líder de alabanza, como un pastor de alabanza. Yo me imagino esto que vamos a leer hermoso. Ustedes se imaginan un día que ustedes entren a la iglesia y que el Señor, el Rey de Reyes, esté alabando al Padre, y que Él dirija a la iglesia, Él sea dirigiendo a la iglesia en una adoración profunda. Pero lo importante y lo hermoso es que iba a la cruz, iba camino a la cruz, y Jesús comenzó su camino literalmente cuando se levantó de la mesa, salió de la casa, bajó del aposento alto y empezó a cantarle a Dios. Empezó a entonar himnos. Esto me enseña algo. Me enseña que cuán importante es que de nuestro ser nazca, brote una adoración en palabras, un himno de alabanza hacia Él. Y hay personas que se creen maduras, que son incapaces de entonar una canción a Él. Es más, hay personas que entran a este servicio en línea, a esta iglesia en línea, después de la alabanza, porque qué pereza la alabanza. Pero Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, Él entonó a su Padre Celestial algunas palabras. Y dicen los historiadores que Él ha podido entonar algún salmo del 118 hasta el 134. Y yo pude escoger algo importante, pero vamos a leer esta primera parte de los versículos en donde nos vamos a estar sosteniendo hoy, y los cuales vamos a estar explicando y enseñando el día de hoy. Vamos a Marcos, capítulo 14, versículos del 26 hasta el 31. Y ese 26 denota el contexto, ¿verdad? Es hermoso ver que cuando Él se levanta de la mesa, empezaron a cantar un himno. Dice el versículo 26 del capítulo 14, dice: luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Luego, después de la última cena, cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo, mientras iban cantando, Jesús les dijo esto, como que paró de cantar y les dijo esto. Todos, versículo 27, todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Versículo 30. Jesús respondió: te digo la verdad. En otras versiones dice: de cierto te digo. O sea, hay un amén antes de decirte esto. Hay una afirmación antes de decirte esto. No estoy titubeando, Pedro. Tú lo vas a hacer. Dijo: te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, es más, antes de que cante el gallo, no 3, sino 2 veces me negarás 3 veces que me conoces. Versículo 31 dice: no, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron
lo mismo. Entonces el versículo 26, miren, esta historia está marcada en un himno, en una adoración. El versículo 26 dice: luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Y yo creo que ellos estaban cantando algo como el Salmo 118, versículo 14. Mientras se dirigían a la cruz del Calvario, mientras Cristo se dirigía al sufrimiento, mientras Él iba preparándose para el sufrimiento, Jesús cantó, Jesús entonó esta alabanza. Y yo creo que cantaron, yo no canto, pero yo lo voy a leer, estuviera Luis predicando y él estuviera cantando estos salmos, pero dice: el Señor es mi fortaleza. Ustedes se imaginan Cristo con la cara erguida, fuerte, diciendo: es hora de ir a la cruz del Calvario, vamos a levantarnos, acompáñenme hijos, acompáñenme mis discípulos, acompáñenme mis amigos, es hora de ir a la cruz del Calvario. Y él levanta este Salmo 118, 14, dice: el Señor es mi fortaleza y mi canción, ha sido salvación para mí. Él sabía que iba a ser muerto, pero él decía: tú eres mi salvación. El Salmo 118, 19 dice: ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Antes del sufrimiento, él estaba declarando sobre su vida que Jesús, que Dios era su Salvador, el Padre, y que él le tenía que dar gracias a su Señor. Pero miren este Salmo 118 del 22 al 24. Dice: él cantó de él mismo, seguramente cantó de él mismo, y decía: la piedra que los constructores rechazaron, a él mismo ahora se ha convertido en la piedra principal. O sea, él estaba profetizando, seguramente cantando de lo que le iba a pasar. Ustedes me van a rechazar, pero yo seré la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso. Cantaba él al Padre y decía: este es el día que hizo el Señor. En medio del sufrimiento él podía decir: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. El 28 dice: tú eres mi Dios y te alabaré, eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor porque él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Ustedes se imaginan esto. ¿Seríamos nosotros capaces de adorar al Señor en los tiempos de angustia? ¿Seríamos nosotros capaces de levantar una adoración al Señor en tiempos de dificultad? ¿Por qué entras tarde al servicio? ¿Por qué no disfrutas esas dos canciones y alabas al Señor juntamente allí con tu casa, allí con tu hogar, allí con tu familia? Qué tristeza me da cuando veo al comenzar el servicio 30, 40, 50 personas y no los 100, 110 que se conectan regularmente. Jesús adoró al Señor. Jesús adoró a su Padre cuando iba en camino al sufrimiento. ¿Sabes? Spurgeon dijo algo en este tema para pasar a mi primer punto. Si tú supieras que a las 10 de la noche serías llevado para ser burlado, despreciado y azotado, y que el sol de la mañana te vería ser falsamente acusado, colgado como un criminal, juzgado para morir en una cruz, ¿crees que podrías cantar esta noche después de la última cena? ¿Crees que podríamos cantar en medio de la pandemia? ¿Crees que podríamos cantar en medio de que tú sabes que vas a ser crucificado? ¿Crees que podías cantar como Pablo y Silas cantaron en la cárcel? Y este era el contexto. ¿Qué contexto tan profundo estaba poniendo Cristo a un anuncio tan doloroso? Un contexto muy profundo de adoración estaba preparando un anuncio doloroso. Mi primer punto es este: un anuncio de abandono, una promesa de fidelidad. Un anuncio de abandono, una promesa de fidelidad.
dice el versículo 27, en el camino Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, o sea, no me lo estoy inventando yo, las escrituras dicen, Dios golpeará, Dios es el que golpea al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado desde los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Un anuncio de abandono, mi primer punto aquí. Las palabras de Jesús es que aún ellos también lo iban a abandonar cuando llegaría esa prueba. Dice, todos ustedes me abandonarán. Ellos pensaban que no lo iban a hacer, pero le iban a dar la espalda al Señor todos. No solamente Pedro, todos. No solamente Judas, todos. Todos iban a huir en el momento más difícil de Jesús. Ellos iban a dejarlo solo en el momento donde más Él lo necesitaba. Los discípulos pensaban que el traidor ya había sido descubierto. Y Jesús les hizo saber que ellos no estaban en una posición de privilegio. No se crean más que Judas. ¿Por qué hablan mal de Judas si ustedes también me van a abandonar? ¿Por qué hablas mal de esa persona que se apartó si ustedes también pueden abandonarme? ¿Por qué? ¿Por qué te crees más? No estamos en una posición de privilegio, iglesia. Ninguno de los que estamos aquí, ni incluyéndome, estamos en una posición de privilegio. Pero Jesús, ¿sabes qué? En medio de todo estaba tranquilo. El Padre tenía el control. Ya Dios, el Padre, sabía que iba a abandonar a su Hijo. Jesús dijo esto no para condenar a los discípulos, sino para mostrarles quién era el que tenía el control. Él no estaba diciendo esto, ¿sabes? Los condeno. Él les estaba diciendo esto, miren, aunque ustedes me van a negar, todo está escrito. Mi Padre Celestial tiene el control. Entonces yo me imagino Él cantando, sabiendo que el Padre tenía el control. Dios soberano, el Rey soberano. Esto había sido escrito 750 años antes de Cristo. Una promesa de fidelidad. Este era el anuncio de abandono. Ustedes me van a abandonar, pero miren la promesa de fidelidad. El Padre tenía una promesa y un plan justo y amoroso. Miren estas dos palabras, justo, pero al mismo tiempo amoroso. Un plan justo para Dios mismo, porque tenía que castigar el pecado. El plan era justo, porque Él tenía que castigar el pecado de la humanidad. Pero era una demostración de amor hacia nosotros. Él iba a sufrir mientras nosotros le dábamos gracias. Él iba a ser crucificado mientras un montón de personas lo iban a negar. Y al final esa crucifixión, al final esa resurrección iba a traer a los suyos a su presencia, a sus hijos. Un plan justo pero amoroso. Porque por causa de esa justicia, nosotros ahora tenemos acceso al Padre. Por causa de la justicia de Dios. Por causa de Dios golpear a nuestro pastor. Por causa del Padre golpear a mi Jesús. Nosotros hoy tenemos entrada libre al trono de la gracia. Y eso era lo que ellos les estaba diciendo, pero no lo entendían. Ellos se han debido regocijar. Pero lo que hicieron fue justificarse de que no lo iban a negar. El pastor iba a ser herido por amor a nosotros. Jesús iba a ser herido por amor a nosotros. Dios es el que da la orden que se levante la espada contra el pastor. Cuando Jesús habla esto, Él se está refiriendo, Él se está yendo al Antiguo Testamento, a Zacarías 13, capítulo 13, versículo 7, se los voy a leer. Dice, el profeta dice, despierta espada. Dice, despierta espada.
contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Aquí estaba hablando Dios. Fue el mismo Dios el que operó justicia con Cristo. Fue el mismo Dios. Miren, Jesús nos salvó de Dios. Jesús estaba recibiendo la ira justa de Dios por causa del pecado. Dios nos salvó de Dios enviando a Cristo a la cruz del Calvario. Y esta verdad es muy profunda, iglesia. La espada de Dios cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Dice Zacarías 7, declara el Señor de los ejércitos: hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Y volveré mi mano contra los pequeños. La espada iba a caer sobre Jesús para que el camino al Padre fuera abierto para nosotros. Alguien sufriendo y nosotros siendo privilegiados, siendo bendecidos. No hay mayor bendición que esta. No hay mayor amor que esto, iglesia, que alguien dé su vida por sus amigos, por sus hijos. Sobre él cae la espada de justicia del Padre en la cruz, en donde nosotros debíamos ser castigados. Él pone su vida por nosotros. Pero esto muestra su amor para salvarnos. Miren esto. Para hacer que aquellos que no podían encontrar al Padre hoy tuvieran un camino a Él. El pastor iba a ser herido para abrir camino para nosotros. Él iba a ser castigado por su propio Padre por amor a nosotros. Esto demuestra el plan de salvación, el amoroso plan de salvación que Cristo tiene para la humanidad, para sus hijos. ¡Qué gran amor, iglesia! Este amor se refleja en Isaías 53. Jesús sabe que va a la cruz a llevar sobre sus hombros todo el pecado, pero que la humanidad iba a correr de él, lo iba a rechazar. Isaías 53 dice, versículo 5 dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos. Mientras él estaba siendo herido, tú y yo nos estábamos descarriando. Nos apartamos cada uno por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros, su espada sobre nuestro pecado, pero no sobre nosotros, sino sobre Cristo. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Gracias, Señor. Pero sus ovejas iban a huir. Y en medio del anuncio de infidelidad y de abandono, Jesús hace una promesa de fidelidad. Jesús hace una promesa de amor. Dice: después de ser levantado de los muertos, iré a ustedes a Galilea y allí los veré. Lo que Jesús quería que supieran era esto, iglesia: me van a herir, ustedes me van a abandonar, pero no teman, yo voy a resucitar. Me van a herir, me van a abandonar, pero no temas, yo voy a resucitar. Y voy a ir delante de ustedes, seré su pastor y ustedes vendrán en pos de mí. No teman. Un anuncio de abandono, una gran promesa. Nosotros sabemos y debemos saber que nuestro Dios es un Dios compasivo. Él es consciente de nuestras debilidades, iglesia. Y por eso Él ha provisto una gracia divina, una gracia que no se compara con nada ni con nadie. Porque tendemos a huir, escúchame bien. Él ha destinado una gracia para nuestra debilidad, porque tendemos a huir a todo lo que representa seguirle a Él. Pero Él nos ayudará en nuestras debilidades. Y eso tú tienes que decirle amén a eso. Mientras nosotros huimos a todo lo que representa seguirle, Él está derramando gracia sobre nosotros. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él va a buscar a Pedro y lo va a restaurar.
Esto nos da la esperanza de saber que cuando nosotros caemos, la mano del Señor está extendida para ayudarnos. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande! Un anuncio de negación, de abandono, una promesa justa, pero de fidelidad y de amor también. Esto me lleva a mi segundo punto, que está enmarcado en los versículos 29 al 31. La arrogante respuesta de Pedro negando al Rey de Reyes. Negando al Rey de Reyes por medio de una arrogante respuesta. Pedro le dijo, versículo 29, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, o sea, deja de hablar tanto y escucha lo que yo te he venido diciendo antes. Ya está escrito, Pedro, no escuchaste. Ya está escrito, la espada va a caer sobre mí, me van a matar, Pedro. Me van a matar, pero yo los voy a ir a buscar. Pedro no escuchó eso. Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo 2 veces negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Pedro pensó que él era superior a todos, y que los otros podían fallar, pero él no. Wow, qué sentimiento qué sentido de superioridad tenía Pedro. Y sabes, esto me hace acordar a la parábola entre el fariseo y el publicano, Lucas 18 del 9 al 14, y se lo resumo. El fariseo empezó a orar de esta manera: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos pecador. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Y así muchas veces nosotros nos creemos. Vemos a las demás personas como inferior a nosotros, siendo nosotros superiores. No, es que él tiene que predicar sobre el arrepentimiento. Yo ya me arrepentí hace mucho tiempo atrás, yo ya estoy más arrepentido que quién sabe. No, es que él es pecador, yo jamás iré a hacer algo como él. ¿Cómo se le ocurre a esa persona negar a Pedro? Negar a Cristo. Si yo hubiera estado ahí, yo no lo hubiera negado. ¿Cómo se le ocurre a esa persona adulterar? Si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera adulterado, yo no hubiera mentido. No, el sentir de superioridad, pero Cristo lo cayó. Miren en el contexto de la parábola, cómo entonces ora el publicano. Dice, oh Dios, versículo 13 de Lucas 18. Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues, escúcheme bien, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Yo no estoy buscando ser más que vencedor ni conquistador. Yo estoy buscando ser, escúchame bien, un hombre con un sentido de pecado profundo en mi corazón, con la necesidad de un Salvador. Humillado ante su presencia. Romanos 12 dice, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor que lo que realmente es. Todos nosotros, escúcheme bien, todos nosotros nos creemos mejores de lo que somos y somos peores de lo que creemos. Te lo voy a repetir. Todos nosotros nos creemos mejores de lo que somos y somos peores de lo que creemos. Y somos peores de lo que las demás personas piensan de nosotros. Así que cuando hablen mal de ti, tú solamente di, ¿sabes qué? Y eso que no me conoce totalmente, porque hablaría peor de mí. Cuando tú reconoces tu pecado, familia, cuando tú reconoces tu pecado, Cristo está allí
Cuando tú llegas a Cristo arrepentido, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado, siempre y cuando te hayas apartado. Él es así. Pedro confió demasiado en sí mismo. Pedro pensaba que era infalible. Pero ¿sabes qué? Nosotros también pensamos que somos infalibles. Cuando confiamos en nuestra propia suficiencia. No, yo me puedo tomar dos o tres tragos. No, yo puedo quedar un poquito mareado, pero tranquilo, tranquila, que yo lo puedo controlar, tranquilo y tranquila. No, Señor, la gente te va a dejar, pero yo no te voy a dejar. La gente te va a abandonar, pero yo no te voy a abandonar. Tranquilo, Señor, creemos en nuestra propia suficiencia, que somos infalibles. Cuando Dios nos muestra nuestro pecado, es un llamado en verdad para volvernos a Él en arrepentimiento. Cuando Dios nos muestra, como pasó con la prostituta del domingo pasado, ella supo que era pecadora y se arrastró por el piso en la casa de Simón el fariseo. Lloró, gimió ante los pies de su Salvador y secó los pies de Jesús con sus cabellos. Eso es reconocer que somos unos pecadores y que tenemos un Salvador que está dispuesto a derramar misericordia todos los días. Pero nos creemos infalibles. Pero Pedro ignoró el potencial del pecado que habita en su corazón y hacia dónde lo estaba llevando. No ignores el potencial de tu pecado, iglesia. No ignores el potencial de tu pecado. Pablo lo sabía clarito. 1 Corintios 10:12 dice: por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado de que no caiga. En otra parte del mismo Pablo escribió: cuídate de ti mismo, en Timoteo, cuídate de ti mismo. En otra parte escribió: no sea que yo mismo me haya reprobado, el mismo tema que estoy predicando. No te creas más de lo que el Señor ha dicho en la palabra que eres. No podemos creernos infalibles, no podemos vivir confiados en nuestra fortaleza de carácter y de la capacidad de soportar la tentación. Mi hermano, tú y yo no somos José, y aun si José huyó, entonces tú y yo no podemos enfrentarnos contra el pecado. Tenemos que resistirlo y huir. No podemos hacerlo. Una de las formas de autoconfianza es creer que estamos bien como estamos, que ya hemos orado demasiado, que ya nos hemos congregado demasiado y que hemos leído la Biblia suficiente y que no me necesito conectar a las mañanas de oración y que puedo llevar mi vida espiritual como a mí me parece. Escúchame bien. Uno de los peligros de faltar a la iglesia es que en el tiempo ya no te hace falta la iglesia. Uno de los peligros de faltar a las cosas espirituales es que el tiempo hace que ya no te haga falta orar, que ya no te haga falta leer la palabra, que ya no te haga falta entrar en intimidad con Dios. Necesitamos diariamente llegar a los pies de Cristo. Necesitamos diariamente escuchar y leer su palabra, porque nuestro corazón es totalmente engañoso. Creo que ya estamos en un nivel de madurez superior. Los que son mayores que yo, les pido permiso para decir esto. No, yo no voy a recibir, porque es que el joven no ha vivido lo que yo he vivido. No es que ya yo tengo una madurez superior. Y en mi caso, no, yo tengo una madurez superior a las personas que no son pastores. No, nuestra posición no nos puede llevar a ser autosuficientes. Ni nuestra edad nos puede llevar a ser autosuficientes. Si no cuidas tu vida espiritual, si no alimentas tu alma, tarde o temprano caerás. Nosotros tenemos que depender de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y lo necesitamos todos los días, iglesia. Y recordamos la necesidad permanente de su gracia. Tenemos que recordarlo de esa manera.
todos los días, Pedro también ignoró, escúchame bien, las advertencias de Jesús. Y ojo, estas advertencias nos enseñan los caminos que no debemos tomar o coger o caminar o recorrer. Ya Cristo le había dicho, tú me vas a negar, y Pedro no lo escuchó, ignoró la advertencia de Cristo. Jesús hace el anuncio, pero Pedro no le cree. Pedro ignoró lo que Jesús estaba diciendo en el momento, como por ejemplo, cuando la Biblia dice, hey, no te unas en yugo desigual. No, pero es que eso fue en ese contexto, tranquilo. Yo me voy a casar con alguien que no es cristiano. No. Hey, no rechaces las advertencias de la palabra. No las rechaces. Porque puedes llegar a caer. El pecado te puede sorprender y no fue culpa de Cristo, fue culpa de que rechazaste las advertencias de la palabra. Y por eso en Marcos 14, del 66 al 72, ya cuando Pedro realmente niega a Cristo, Pedro fue sorprendido. Y fue sorprendido por una sirvienta, por la menor de la casa del sumo sacerdote. Porque él no se esperaba que alguien le preguntara algo que tuviera que responder para negar a Cristo, porque no escuchó la advertencia de Cristo. Y hoy quizás esta enseñanza es una advertencia de Cristo para tu vida, para que no hagas lo que estás pensando hacer, que está en contra de la palabra. Quizás, escúchame bien, Dios te ha metido en esta pandemia para que reflexiones y quizás no te cases, y quizás no te ennovies, y quizás no hagas el negocio que ibas a hacer si no está acorde a la palabra. Piénsalo. No rechaces las advertencias de Cristo. Jesús le dijo, me abandonarás a mí, tu maestro. Tú lo harás esta misma noche, antes de que cante el gallo negarás que me conoces. Y solo lo harás, y no lo harás una sola vez, sino lo harás 3 veces. ¿Acaso no era esto una suficiente advertencia para que no confiara en su propia fuerza, sino que dependiera de Dios? Y Pedro no lo hizo. Dios quería que Pedro conociera mucho más acerca de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. La autosuficiencia de Pedro, el orgullo de Pedro, la autojusticia de Pedro y la maldad en su corazón. Mira, cuando el Señor permite que nosotros entremos en situaciones como esta, es porque Él nos está mostrando cuán profundo es nuestro pecado en nuestro corazón. Y a veces tenemos que caer, iglesia, para que sepamos que somos capaces de hacer algo peor, escúchame bien, de lo que hemos condenado alguna vez. A veces Dios permite que caigamos para que sepamos que somos capaces de hacer algo peor de lo que alguna vez hemos condenado. Para Pedro, la lengua de una sierva fue más aguda que la espada de un verdugo. ¡Wow! Lo sorprendió a esa mujer. Pedro iba a escoger el estar bien ante los hombres y fallarle a Dios. Pedro iba a preferir el agradar a los hombres antes que a Dios. Pero mientras Pedro, escúchame bien esto, pero mientras Pedro le sería infiel, Cristo está siendo fiel en el camino hacia la cruz. Y eso es una fidelidad grande. Cuando nosotros somos infieles, Él, mi Cristo, mi Jesús, permanece fiel. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La fidelidad de Pedro iba a ser pasada por la prueba, pesada por Dios. Esto fue una prueba de corazones. Escúcheme bien. Pedro negaría la amistad con Jesús que tuvo por casi 3 años y más. Pedro negaría que lo vio, que vivió con Cristo, que caminó sobre las aguas con Cristo. Pedro negaría absolutamente todo, mientras Cristo estaba recibiendo azotes en un cuarto. Pedro lo estaba negando. Jesús demostraría su fidelidad a Dios desde su corazón. Pedro demostraría su infidelidad.
La prueba iba a continuar hasta que saliera a la luz. Escúchame bien, la prueba va a continuar en nuestra vida y en la vida de Pedro hasta que salga a la luz lo que tenemos escondido en nuestro corazón, el pecado que tenemos escondido en nuestro corazón. Quizás Dios no ha provisto esa plata porque lo que está esperando es que tú te des cuenta que eres avaro o avaro, o que tienes una idolatría con el dinero. Ojo, Dios nos está llamando la atención el día de hoy. Dios nos pone a todos a través de ese caminar, porque Dios quiere formar la imagen de Cristo en nosotros. No nos está haciendo pasar por maldad, está haciéndonos pasar por esto, porque Él tiene un propósito para nosotros, y es formar el carácter de Cristo, la imagen de Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero Jesús pone a Pedro en su lugar. Versículo 30, y ya voy terminando, iglesia. Dice el versículo 30, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Pedro negaría al Señor en frente de una criada 3 veces. Jesús mostró que el corazón del ser humano es engañoso. Por eso nuestra confianza está en lo que la Biblia dice que somos y no en lo que nosotros pensamos que somos. Iglesia, Cristo tenía todo planeado porque se quería ganar el corazón de Pedro. Todo lo tenía planeado. Desde hace 750 años atrás ya Él, Dios, desde la eternidad había planeado este momento. Cristo estaba tranquilo, Pedro estaba angustiado porque no confió en las palabras de Cristo. Versículo 31, responde Pedro. No, exclamó Pedro enfáticamente. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Recuerden que Pedro era una especie de líder. Él dijo, no te voy a negar, y los demás lo escucharon y los demás dijeron, nosotros tampoco te vamos a dejar. Ojo con el liderazgo que tenemos en nuestra casa. Pedro no estuvo en peligro de muerte y lo negó. Ni siquiera estuvo en peligro de muerte, fue confrontado por una sirvienta y lo negó. Pero Jesús, mientras los golpes que le iban a dar por el pecado de Pedro y el de nosotros, Él se mantuvo en la verdad, Pedro lo estaría negando, como tú y yo lo hacemos a menudo. Familia, la negación de Pedro es la tuya y la mía. La negación de Pedro es la tuya y la mía. Y todos juraron lo mismo. Estos, cuando vieron a los soldados, enseguida se fueron. La negación de Pedro es la mía y la tuya. Qué espacio tan doloroso para Pedro. Qué difícil fue este momento ya cuando lo negó para Pedro. Pero mi tercer punto es este, iglesia. Él había prometido algo. Y esta historia no queda allí. No puedo parar esta historia en esta parte, en este pedazo de Marcos con el versículo 31. Esta historia no queda ahí. El Dios que cumple sus promesas es mi tercer punto y termino. Lucas 22, 61 dice: en ese momento, cuando ya lo había negado, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Miren, aparentemente él estaba en el patio inferior y Jesús, dicen que estaba como en un segundo piso. Le estaban preguntando y lo estaban acusando muchísimo. Algunos le estaban pegando también. Pero en medio de todo esto, Jesús se voltea y mira a Pedro, después de haberlo negado. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió al patio llorando amargamente. Pedro se fue llorando amargamente. En medio de la voluntad de Dios, Jesús tenía que pasar un momento de soledad. Estaba escrito, estaba dentro de la voluntad soberana de Dios que Pedro le negaría. Porque
No eran ellos los que tenían que ir a la cruz, era Cristo que tenía que sufrir por nuestros pecados. No era Jesús negando a los humanos, eran los humanos negando al Salvador, porque el Salvador tenía que ir por esa clase de pecados a la cruz. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Por eso lo miró. Por eso lo miró, y en esa mirada seguramente él le estaba diciendo: ¿entiendes lo que necesitas? ¿Entiendes que necesitas de mí, Pedro? ¿Ves? Lo que creías que eras, Pedro, tú te creías fuerte y mírate, me negaste 3 veces. Pero Pedro, caíste. Espérame, caíste, pero yo te voy a restaurar. Yo te voy a restaurar. Esa mirada fue profunda. Esa mirada hizo que Pedro se acordara de las palabras de Cristo. Esa mirada hizo que Pedro se arrepintiera profundamente. Dice que lloró profundamente, amargamente. Pedro se va pensando que él no servía ni siquiera para ser discípulo de Cristo. Pero sabes, no fue el canto del gallo lo que condenó a Pedro. Fue recordar las palabras de Cristo lo que condenaron a Pedro. La amorosa mirada de Jesús llevó a Pedro al arrepentimiento. Cuando Pedro pensaba que todo se había acabado, iglesia, Jesús apenas estaba comenzando con él y con los discípulos. El Señor va a buscarlo donde está, y con esto termino. El Señor lo va a buscar en Lucas 24:34. Dice, cuando resucita, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Él cumplió su palabra cuando dijo: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré, allí los voy a restaurar. Aunque me hayan negado, yo los voy a restaurar. Aunque hayas caído, yo te voy a restaurar, Rubén. Yo te voy a restaurar, Mariana. Yo tengo un propósito para ti. Apenas estoy comenzando. ¡Wow! Juan 21:7 dice que Pedro estaba, este es el contexto, Pedro estaba con los demás discípulos, habían vuelto a pescar, estaban quizás ya desanimados y no habían pescado nada en esa noche, en esa madrugada. Y Jesús se les aparece, no sabían que era Cristo. Jesús se les aparece en la orilla y les grita: tiren la red a la derecha. ¿Y se acuerdan de esa historia? Tiraron la red a la derecha y alcanzaron a pescar muchos peces. Juan le dice a Pedro: hey, el que nos gritó es el maestro, es Jesús. ¿Sabes qué hizo Pedro? El que le había negado se puso la túnica, porque se tenía que vestir para ir a atender a Cristo. Se puso la túnica, se tiró de la barca y empezó a nadar para caer otra vez a los pies de Cristo. Y fue allí, en esa orilla, después de haberlo negado, donde Cristo le pregunta 3 veces: ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? Yo te negué, Señor. Yo te negué, Señor. Yo te negué. 3 veces te negué. Y 3 veces Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Y por segunda vez le dijo: sígueme. Deja todo otra vez y sígueme. El Señor restauró a Pedro, le devolvió su propósito, identidad como sus ovejas. Podemos irnos, pero Él ha prometido estar con nosotros. Descansemos en Él y no en nuestra autosuficiencia. El Rey sobre todo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias. Gracias, mi Dios. Tú eres el Rey sobre todo. Realmente eres el Rey sobre todo. Abandonado, desechado, pero tú fuiste por encima, por tu propósito, por tu soberanía, por tu amor. Dejaste que la espada del Padre cayera encima. Había propósito, una promesa, una justicia. Darnos a conocer nuestro pecado. Todo tenía un propósito, Señor. Y después buscar a Pedro y a los discípulos. Tú entiendes nuestras debilidades.
Señor, y tú nos darás el descanso, Señor. Familia, gracias, 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 Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor. Sus manos están abiertos para sostenernos. Sus manos están abiertos para sostenernos. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, seguir a Cristo cuesta. Es un camino de renuncia. Seguir a Cristo, al Cristo que fue herido por nuestros pecados, eso es una decisión radical. Pero somos llamados a esto, a dejar todo por Él, por el que dejó todo por nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Acuerda, el viernes que entra vamos a tener cena del Señor a las 8 de la noche. No te lo puedes perder. Dios te bendiga y Dios te guarde. Rey soberano, nada se escapa de ti, Señor. Eres nuestro deseo, Señor. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Disfrutamos tu presencia. Amamos permanecer en ti. Jesús, tu palabra es más dulce que la miel. Tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más de todo lo que probé.
toda gloria a ti, Señor. Tu iglesia te canta, tu iglesia te alaba. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Nada deseamos, Señor, si tu presencia no está. No somos nada, te adoramos. Vamos, iglesia, adora al Señor, levanta tu voz. Si te tengo a ti, dile por última vez, Señor. Si te tengo a ti, una vez más, si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Tengo y tu todo bondad. lo que necesito. Contigo lo tenemos todo. Gracias por este tiempo tan hermoso, Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso, Señor.
Gracias Jesús. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Amén y amén.